Bienvenidos al canal de la profe Carmita. Ahora vamos a ver paso a paso y de la manera más sencilla, expresión del lenguaje simple al lenguaje algebraico. Para ello tenemos el siguiente problema. Camila pagó en el mercado una cierta cantidad de dinero por la compra de frutas, el doble de esa cantidad por abarrotes y el triple de las dos cantidades juntas por la compra de carnes. La pregunta: ¿cómo se expresa en lenguaje algebraico cada uno de los pagos que realizó? En los enunciados de los problemas de álgebra, como el que tenemos a continuación, nos podemos encontrar con expresiones en el lenguaje habitual o lenguaje común, en la que una o más cantidades son desconocidas y necesitamos traducir al lenguaje algebraico o expresión algebraica para poder resolver el problema. A las cantidades desconocidas las vamos a llamar incógnitas. Las expresiones algebraicas permiten traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico, combinando números con incógnitas que están relacionadas mediante operaciones matemáticas, como son la suma, resta, multiplicación, división y otras. En este problema vamos a expresar en lenguaje algebraico las siguientes situaciones cotidianas. La primera situación: la cantidad de dinero que se pagó por las frutas. Cuando estamos hablando de una cantidad y no conocemos esa cantidad, lo vamos a representar con cualquier letra del abecedario. Por lo general, las más utilizadas suelen ser la X, la Y o la Z. En mi ejemplo, como no conocemos este valor, lo vamos a representar con la letra X. Siguiente enunciado: el doble del costo de las frutas. Como no conocemos el valor del costo de las frutas y ya lo representamos anteriormente con la letra X, vamos a utilizar nuevamente esta variable, ya que es el mismo valor. Y como nos dice el doble, debemos multiplicar a esta incógnita X por 2. El triple de las dos cantidades juntas por la compra de las carnes. Como ya representamos la primera cantidad y la segunda cantidad, y nos indica que deben ser las dos cantidades juntas, significa que debemos sumar estas dos cantidades. X, que es la primera cantidad, más 2X, que es la segunda cantidad. Y como me indica el triple, significa que a estas dos cantidades juntas la debemos multiplicar por 3. Pero para indicar que estas dos cantidades están juntas, vamos a colocar estos paréntesis. Y vamos a colocarle al número 3, que me está indicando que es una multiplicación por estas dos cantidades. A continuación, tenemos los siguientes ejemplos, en donde vamos a expresar en lenguaje algebraico los siguientes enunciados. Primer enunciado: un número cualquiera. Este número cualquiera lo vamos a representar con cualquier letra del abecedario, pero por lo general se utiliza la letra X, Y o Z. En mi ejemplo lo voy a representar con la letra X, y esta X va a ser la incógnita, porque desconozco el valor de este número. Vamos con el siguiente enunciado: la suma de dos números diferentes. Como son dos números diferentes, lo voy a representar también con dos letras diferentes. Y para mi primer número lo voy a representar con la letra X. Puede ser cualquier letra del abecedario. Para el segundo número voy a utilizar una letra diferente a la X. En este caso voy a utilizar la letra Y, que puede ser cualquier letra del abecedario. Y como dice suma, vamos a utilizar el signo más, que representa la suma de dos números diferentes. La diferencia de dos números diferentes. Nuevamente, como son dos números diferentes, vamos a utilizar dos letras diferentes. Para representar a mi primer número, voy a utilizar ahora la letra A.
Y para representar mi segundo número voy a utilizar la letra B. Debe ser diferente a la letra A porque son diferentes números. Como dice diferencia, significa que es una resta. Y dice, la diferencia de dos números diferentes. El producto de dos números. Cuando estamos hablando de producto, estamos hablando de la multiplicación. Como son dos números, también vamos a utilizar dos letras diferentes. En este caso, voy a utilizar a la letra X para mi primer número y la letra Y para el segundo número. Y como es producto, sabemos que es una multiplicación. Hemos representado el producto de dos números, el cociente de dos números. Nuevamente, como son dos números, vamos a utilizar otras letras. Esta vez voy a utilizar la letra A para representar a mi primer número y la letra B para representar a mi segundo número. Como nos dice cociente, significa que es una división. Está representado el cociente de dos números. La suma de la raíz cuadrada de un número y su doble. En este enunciado nos está indicando que debemos sumar a dos números. ¿Pero cuáles son esos dos números? El primer número me dice la raíz cuadrada de un número. Como no conocemos el valor de este número, vamos a representar con la letra X. Y a este número debemos sacarle la raíz cuadrada. Y el otro número me dice y su doble. Como no conocemos nuevamente el valor de este número, lo representamos con la letra X. Y como estamos hablando del doble, significa que a esta incógnita lo vamos a multiplicar por 2. Y también me está indicando que debo sumar a estos dos números. El cubo de la quinta parte de un número. Como no conocemos el valor de este número, lo voy a representar con la letra X. Esta X representa la incógnita. Y me dice, la quinta parte significa que debo dividir a mi incógnita para 5. También es otra forma de representar a la división por medio de esta fracción que estamos dividiendo para 5. O lo mismo decir que estamos sacando la quinta parte de la incógnita. Y me indica que debo elevarlo al cubo. Por lo tanto, voy a colocar estos paréntesis que me indica que debo elevarlo a la potencia a este número. Y para representarlo al cubo, lo vamos a poner el número 3. Ahora tenemos los siguientes ejercicios. El doble de un número más el triple de otro número. Como estamos sumando dos números, vamos a representar a cada número. Como el primer número me dice el doble de un número y no conocemos este número, lo vamos a representar con la letra X. Y como me dice el doble, vamos a multiplicar por 2. El segundo número sería el triple de otro número. Como es otro número diferente al que ya representamos, vamos a utilizar otra letra. En este caso voy a poner la letra Y. Y como me dice el triple, vamos a multiplicar por 3. Estamos representando el segundo número que es el triple de otro número. Y como me dice que debo sumar a estos números, vamos a utilizar el signo de la suma que es este signo más. Estamos representando al doble de un número más el triple de otro número. La diferencia entre el doble de un número y la mitad de otro número. Como son dos números, vamos a representar al primer número. Como no conocemos este número, vamos a representarlo con la letra X, que significa la incógnita. Y como me dice el doble, debo multiplicar por 2. Este es el primer número. El otro número sería la mitad de otro número.
Como tampoco conocemos a este número y es un número diferente a este, voy a utilizar ahora la letra Y. Y como me dice la mitad, debemos dividir a este número para 2. Recordemos que esta línea de fracción también me indica que es una división. Y como me dice la diferencia, significa que debemos realizar una resta. Restamos el doble de un número menos la mitad de otro número. La tercera parte de la suma de un número y su cuadrado. Vamos a sumar nuevamente dos números. ¿Y cuáles son esos números? Como no conocemos el primer número, podemos representarlo con cualquier letra del abecedario. En este caso, ahora voy a utilizar a la letra M. Esta sería la incógnita que representa mi primer número. Y su cuadrado, es decir, que a este mismo número lo vamos a elevar al cuadrado. Y si dice elevar al cuadrado, significa que le vamos a poner el exponente 2. Y como me indica la suma, lo vamos a representar con el signo más. Aquí dice la suma de un número y su cuadrado. También me dice la tercera parte, es decir, que de toda esta suma debemos sacar la tercera parte o dividir para 3. ¿Cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Como no conocemos este número, vamos a representarle con cualquier letra del abecedario. Voy a representarlo con la letra X, que significa que es la incógnita. Me indica que debo agregar 3 y esta palabra agregar significa que debemos sumar. ¿Y cuánto debemos sumar? Debemos sumar 3. También me dice que esta suma va a ser igual a 8. Está representado el número que agregado a 3 suma 8. ¿Cuál es el número que disminuido de 20 da por diferencia 7? Como no conocemos el valor de ese número, lo representamos con cualquier letra del abecedario. Ahora voy a utilizar a la letra A. Y como me dice disminuido, significa que debemos restar. ¿Y cuánto debemos restar? Debemos restar 20. Da por diferencia significa que el resultado va a ser igual a 7. En la sustracción, los términos son el minuendo, el sustraendo y el resultado va a ser la diferencia. Nos indica el número que disminuido de 20 da por diferencia 7. A continuación, tenemos el siguiente ejercicio. Vamos a leer el enunciado. Hallar la expresión algebraica que representa la suma de dos números consecutivos. En primer lugar, vamos a identificar la operación. En este caso es una suma. Luego determinamos la variable y los datos que nos proporciona la situación. Lo vamos a representar en lenguaje cotidiano y luego lo vamos a representar en lenguaje algebraico. En el enunciado nos indica que son dos números. Vamos a representar al primer número, un número cualquiera. Como estamos hablando de cualquier número, podemos representarlo con cualquier letra del abecedario. En este caso, yo le voy a representar con la letra N. Siguiente situación. Un número consecutivo. Como estamos hablando de un número consecutivo, a mi incógnita significa el número que le sigue. Es decir, que a mi incógnita le vamos a aumentar una unidad. Quedaría la incógnita que es n más 1. Siguiente situación. La suma de dos números consecutivos es, como ya tenemos representado el primer número y el segundo número consecutivo,
Ahora debemos sumar a estos dos números. Quedaría n, que representa a mi primer número, más, porque debemos realizar la suma, con el segundo número. Pero a este segundo número lo vamos a expresar como una sola expresión y lo vamos a representar por medio de estos paréntesis.